tenemos un plan de vida para que ustedes puedan tener un crecimiento aquí en el Instituto Conversa, ¿no? Vamos a ver, el primer sistema que ustedes van a recibir dentro del Instituto Conversa se llama el compromiso de excelencia. Como su nombre lo indica, este es un compromiso que van a realizar pues 3 personas o 3 entes en esta parte. Una es los alumnos, el profesor y el coordinador del instituto. Este compromiso, como les decía, es un compromiso tripartita que vamos a realizar y que se tiene que realizar cada módulo. Los módulos duran 5 semanas, ¿no? Entonces, digamos, 5 semanas verán Word, 5 semanas verán Excel, 5 semanas verán PowerPoint y de pronto al siguiente módulo en inglés verán el Book 1, el Book 2, etcétera, ¿no? Cada módulo, el coordinador pasará con ustedes a hacer este compromiso de excelencia, ¿no? En el cual, pues, se tienen que comprometer los alumnos, como lo vemos aquí, a no faltar, a llegar temprano y a estudiar mucho para que puedan terminar exitosamente su módulo. Para nosotros la puntualidad es algo muy importante es la puntualidad, ¿no? Y obviamente la asistencia y que podamos terminar el módulo. Cada vez que vamos terminando un módulo, vamos viendo estos beneficios del siguiente módulo. El compromiso de excelencia, también el profesor se tiene que comprometer a todos estos puntos. Es muy importante que los conozcamos. ¿Qué les tiene que decir su profesor? El profesor decir, yo como profesor me comprometo a no faltar a mis labores y a llegar 15 minutos antes para tener mi material preparado. Me comprometo a entregarle a mis alumnos diariamente sus gráficas evaluadas y a llevar a cabo las estrategias necesarias para que cada uno de ustedes se mantenga por arriba del 80% de calificación, o sea que nuestra calificación mínima para pasar en cada módulo será de 80 puntos, ¿no? Buscamos la excelencia con ustedes, entonces se van a emplear esas estrategias para que ustedes puedan acreditar estos módulos. Me comprometo a traer mi clase preparada y a cumplir diariamente con los objetivos educacionales y el avance de cada lección. Me comprometo, en el caso de inglés, que a mis alumnos no hablen ni escriban español dentro de la clase. Esto es algo muy importante. En informática o en computación, a que no dependan del mouse y que, pues, obviamente, tenemos que utilizar muy bien nuestro teclado. Me comprometo a poner lo mejor de mí mismo para hacer la clase activa y divertida, ¿no? Porque tenemos también dentro de los lemas en Conversa, aquí venimos a divertirnos mientras aprendes, ¿no? Entonces la clase tiene que ser activa y divertida y se tienen que hacer roleplays. Estos roleplays, ¿qué es un roleplay? Es la actuación de una situación de la vida real, con el cual ustedes van a perder el miedo de hablar inglés en público, ¿no? Entonces, en el caso de inglés, pues van a tener estas actuaciones y van a tener mucho movimiento, ¿no? Y me comprometo a hacer de cada clase la mejor clase que hasta ahora he dado y me comprometo a entregar el mismo número de alumnos que recibí, pero con una calidad humana superior. Este es el compromiso de excelencia que cada mes su profesor tiene que pasar con ustedes y se tienen que comprometer. Entonces, ¿qué hacemos? Que este compromiso lo vamos a firmar. Todos vamos a firmar este compromiso. Lo va a firmar el profesor, el coordinador y los alumnos. Al finalizar el ciclo, hay un cierre del compromiso de excelencia y la persona que no reciba este compromiso de excelencia, al finalizar el módulo, pues por ahí van a recibir un regalo sorpresa, ¿no? Si no lo firmaron, no se realizó. Obviamente, pues si faltaron, pues ahí ya no aplica, ¿no? Obviamente, pues no debieron haber faltado el día que se hizo el compromiso de excelencia, que debe ser durante la primera semana del módulo.
¿no? Entonces, ahí les dejo mi correo electrónico para que lo apunten, es reyes@institutoconversa.com, en el cual pues, cualquier situación sobre el compromiso de excelencia o cualquier situación estoy para servir. Bien, el segundo sistema que tenemos en el Instituto Conversa es el cambio de maestro. Vamos a tener cambio de maestros cada 5 semanas, cada 5 módulos. ¿Por qué? Me preguntarán por qué es tan importante o cuáles son los beneficios de tener este cambio de profesores. Bueno, necesitamos que no nos acostumbremos a una sola pronunciación. Obviamente, si nosotros viajamos, pues vamos a tener diferentes pronunciaciones. Es como en México, ¿no? Si vamos hacia el norte, la gente de Monterrey pues tiene cierto acento y ciertos modismos, ¿no? Si vamos al sureste, pues también tendrán diferentes modismos, ¿no? Dice en provincia que los del DF hablamos como cantadito, ¿no? Entonces, son diferentes modismos que nos vamos encontrando, y es exactamente lo mismo. Tenemos un inglés americano, un inglés británico. Si vamos a Irlanda encontraremos una pronunciación diferente. Si vamos a Australia encontraremos una pronunciación diferente, o tan solo si escuchamos noticias y demás de estas regiones, pues también será diferente. Entonces es importante también no depender del profesor, esto es, que no dependamos de un solo profesor, y además nos vamos relacionando con diferentes personas. Como decía nuestro director general, estamos aquí para relacionarnos y conocer mucha gente, ¿no? Y también es importante conocer diferentes profesores. Entonces, esos son los beneficios que tenemos en cambio de cada módulo. Bien, al terminar el módulo vamos a tener entrega de diplomas de excelencia. Este es el diploma de excelencia que tenemos, ¿no? Entonces, el coordinador, al finalizar la última semana del módulo, ¿qué va a hacer el coordinador? Va a pasar con ustedes y les va a mencionar cuáles son los alumnos que han obtenido su diploma de excelencia. ¿Cómo pueden obtener un diploma de excelencia? Pues tener 80% de asistencias en el módulo, un promedio superior a 95, y con eso podrán obtener diploma de excelencia de todos los módulos que vayan tomando en el instituto, muy independientemente de su diploma de graduación y el proceso de graduación que también deben de tener, ¿no? Entonces, estos diplomas, se hace una ceremonia en las escuelas, se hace una bienvenida y se hace esta entrega de diplomas, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes sepan que van a tener estas entregas de diploma y que van a poder acceder a estos diplomas, que son muy importantes. Bien, el punto número 4 dentro de los beneficios y sistemas del Instituto Conversa es el acceso al e-Academy. Ustedes, por estar inscritos en el Instituto Conversa, tienen ya una matrícula con el cual, bueno, realizan todos sus trámites y sus pagos, y van a tener acceso a esta plataforma de e-learning, donde además de tener sus exámenes, todos sus exámenes los tienen que realizar en esta plataforma. También van a tener contenidos adicionales que ustedes van a poder realizar o observar y estudiar dentro del instituto. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Pues únicamente necesitamos hacer nuestro pago semanal. En ese momento ya tenemos acceso a los contenidos de la semana y nuestro derecho a examen, ¿okay? Entonces es muy importante pues que tengamos esta parte. ¿Qué es lo que necesitamos? Nuestra matrícula y nuestra contraseña. Si no sabes tu contraseña, lo único que tienes que hacer es acercarte con la recepcionista, con tu coordinador, y él te los va a poder otorgar sin ningún problema. Bien, en esta misma plataforma ustedes pueden revisar su Cardex de pagos, ¿sí? Ahí es muy importante que revisen su Cardex de pagos y que vean que tienen todas sus semanas
consecutivas y que además tienen todas sus calificaciones. ¿Cómo tenemos que revisar nuestras semanas? Esta, por ejemplo, es la semana 16-40. 16 del año 2016 y 40 es la semana consecutiva que llevamos el año. Y así vamos consecutivamente, semana 16, 41, 42, etcétera, ¿no? Y al final debemos de tener ahí nuestro target de pagos. También debemos de revisar nuestros recibos. Cada vez que ustedes realizan un pago, si en recepción tienen en su sistema un correo electrónico correcto, van a poder recibir cada vez que ustedes realicen su pago una notificación de que se realizó el pago, ¿no? Ya sea en el caso de los alumnos o de los padres de familia, ¿no? Entonces, a donde ustedes dispongan, cada vez que se realice un pago se va a realizar esta notificación, inclusive de la inscripción y de cada uno de los pagos que se van realizando. Revisen sus correos electrónicos en el sistema para que no tengamos ningún problema. Y revisen también el recibo de pago que les entregan en recepción. El único lugar donde se deben de realizar los pagos es en recepción. La recepcionista les tiene que entregar invariablemente su recibo de pago sellado. Y bueno, también informarles que tenemos diferentes descuentos y promociones. Tenemos descuentos por pago mensual o por módulo del 10%, si lo hacen de forma semestral del 15%, de forma anual del 20%, que son promociones que ustedes pueden aprovechar. Y tenemos 2 periodos vacacionales que hay que cubrir. El primero es en diciembre, las semanas 16-51 y 16-52, y en Semana Santa, pues cuando aplique la Semana Santa, porque ahí cambia un poquito, se va moviendo esta semana, pero hay diferentes promociones que ustedes pueden aprovechar, ¿no? Por ejemplo, ahorita tenemos la promoción de 2 semanas gratis si realizas el pago de 2 módulos y pues es importante que los conozcan. Bien, el siguiente sistema es la entrega de documentación. Como les mencionaba la profesora Susana Patricia Lozano, hay que entregar nuestra documentación a tiempo y hay que realizar nuestros pagos a tiempo, ¿no? Entonces tenemos, a partir de que iniciamos, tenemos 6 semanas para realizar los pagos, ya sea en una sola exhibición o en pagos semanales en 5 semanas, para que no haya ningún problema, ¿no? También es importante que si ustedes realizan alguna certificación, estas certificaciones se tienen que realizar con la empresa certificadora o con el gestor correspondiente, ¿no? Por ejemplo, si llegaran a hacer alguna certificación DTS o alguna certificación TOEFL o alguna certificación del Centro de Enlace de Bachillerato o UPAP y demás, todas estas certificaciones se tienen que realizar con la empresa certificadora. Obviamente nosotros les daremos los números de cuenta correspondientes para que hagan esos pagos, pero ya no son con Conversa, ¿no? Con Conversa son toda la cuestión de clases. Con la empresa certificadora será esa situación. Y además, pues hay un proceso de graduación, ¿no? ¿Cuál es este proceso de graduación? Pues bueno, tenemos que entregar un trabajo final, hay un módulo de titulación que se tiene que aprobar, hay un proyecto final que tenemos que entregar al final y bueno, también el plan de becarios y prácticas profesionales que en un momento les voy a mencionar. Bien, renueva tu beca. Como ustedes saben, cuando iniciaron su inscripción aquí con nosotros, cada uno de ustedes tiene una beca, ¿no? Una beca de parte de Universitario Conversa y la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo. Entonces, esto es algo importante. Si ustedes revisan las listas de precios que están en todos los institutos, el costo normal es uno y el costo de beca que ustedes tienen es otro. Entonces, cada 6 meses tenemos que renovar nuestras becas. Nuestras becas son reales y hay que renovarlas cada 6 meses
¿qué tenemos que hacer para renovar nuestras becas? Pues estar al corriente en nuestra inscripción a la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo, haber cubierto tu cuota de inscripción, haber entregado tu documentación, que es muy importante porque no nada más es realizar el pago, sino entregar tu documentación, 80% de asistencias y un promedio superior a 80. Con eso automáticamente vamos renovando nuestras becas del tronco común, ¿no? Entonces tenemos que renovar nuestras becas. Siguiente beneficio que tenemos, puntos Conversa. Cada vez que ustedes realizan un pago, en nuestro sistema se van acumulando puntos. Estos puntos los van a poder canjear por diferentes beneficios. ¿Dónde pueden revisar sus puntos? Pues los pueden revisar también en el eAcademy. Ahí lo pueden revisar sin ningún problema. ¿Qué van a poder hacer con estos puntos? Pues van a poder tener acceso a cineclub, club de conversación, karaoke, ayuda extra o inclusive para boletos para la graduación, que es la que vamos a tener en unos momentos y que también podrían aprovechar esos puntos para cualquier situación que ustedes gusten. Repito, los pueden revisar en su eAcademy o le pueden preguntar a la recepcionista cuántos puntos van teniendo durante todo su proceso. Obviamente, pues tenemos que estar determinado tiempo para que podamos tener acceso a estos servicios, ¿no? La ayuda extra, ¿qué es una ayuda extra? Pues si por ahí faltamos o no entendemos bien algún tema, nos acercamos con el profesor, le solicitamos una ayuda extra. Es una clase personalizada uno a uno que el profesor pues les va a explicar y les va a poner al corriente, ¿no? Lo pueden utilizar con puntos o bien lo podrían cubrir normalmente. Y bueno, como les decía, tenemos un plan de vida para ustedes. Tenemos un plan de becarios y prácticas profesionales. Si han visto en los planteles hay anuncios para becarios. ¿Qué es lo que necesitamos de parte de ustedes? Pues que tengan la disponibilidad de tener tiempo para realizar estas prácticas, y las van a realizar en algunas empresas, inclusive en nuestras oficinas generales, para que ustedes puedan aprender la disciplina del trabajo, ¿no? Tengo que llegar temprano, tengo que llevar mi uniforme, como en el caso de nosotros, empiezo a trabajar la disciplina, entregar resultados, etcétera. Es un proceso de 480 horas que les va a ayudar. Al final les entregamos una carta de prácticas profesionales y esto pues les va a ayudar muchísimo como experiencia laboral. Si no tienen esa experiencia laboral, pues les vamos a regalar estas prácticas profesionales para su experiencia laboral, que es este plan de becarios que tenemos en el Instituto Conversa. Y por último, la bolsa de trabajo garantizada del Instituto Conversa. Contamos con diferentes situaciones. Una es el plan del Teachers, el diplomado de formación de instructores de computación. Para las diferentes áreas buscamos que se acerquen con nosotros triunfadores para que podamos seguir este semillero de gente que termina todo lo que empieza. Entonces, tenemos este primer empleo. Pueden trabajar, repito, como profesores inglés, computación, y después se va dando un proceso que inclusive algunos empezaron como alumnos y al día de hoy son directores o coordinadores de planteles, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos? Un plan de vida para ustedes y que se va a ir ampliando con los directores académicos para que ustedes conozcan hasta dónde podrían llegar en Conversa, ¿no? Bueno, pues estos son los sistemas que tenemos para que ustedes puedan alcanzar el éxito. Este es el camino al éxito que tenemos en Instituto Conversa. Les reitero mi nombre es Moisés Reyes. Nuevamente les doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias y bienvenidos.